Atentos todos, porque el conflicto entre Ucrania y Rusia acaba de entrar en una fase extremadamente peligrosa. Hoy, Europa ha enviado una señal que en Moscú se interpreta como una provocación directa, y la respuesta del Kremlin no tarda en llegar. Lo que acaba de decir el embajador ruso en Bélgica no es una advertencia cualquiera, es una amenaza abierta, frontal, y que revela el nivel de desesperación que existe actualmente dentro del régimen de Vladimir Putin. Este sábado se ha confirmado que Rusia advierte de represalias severas si la Unión Europea utiliza los activos rusos congelados, activos soberanos, dinero del Estado, que están actualmente en manos del banco Euroclear, con sede en Bruselas. Hablamos de más de 185.000 millones de euros, una cifra gigantesca. Una cifra que, desde el punto de vista ruso, Europa no tiene derecho a tocar. Y sin embargo, hoy, la Unión Europea avanza precisamente en esa dirección. El embajador ruso, Denis Gonchar, declaró que cualquier intento de confiscar o utilizar ese dinero tendrá consecuencias inmediatas. Repito, consecuencias inmediatas. Lo que Moscú llama medidas de represalia, destinadas según ellos a compensar el perjuicio sufrido. Eso, en lenguaje diplomático, significa sanciones, cortes, bloqueos y potencialmente respuestas mucho más agresivas. Gonchar aseguró que este paso sería literalmente el entierro definitivo de la reputación financiera de Europa y especialmente de Bélgica. ¿Y por qué Bélgica? Porque ahí es donde se encuentra Euroclear, el banco custodio que almacena estos activos rusos congelados desde el inicio de la invasión a Ucrania. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Por qué este asunto se ha vuelto tan explosivo? Y sobre todo, ¿por qué ahora? Para entenderlo, tenemos que mirar la situación económica actual de Rusia, la presión militar en el frente y la estrategia occidental para sostener a Ucrania en el largo plazo. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Europa congeló cientos de millones de euros en activos del Estado ruso. No fueron confiscados, solo inmovilizados. En teoría, seguirían siendo propiedad de Rusia hasta que se resolviera el conflicto. Pero ahora, 3 años después, la situación ha cambiado. La Comisión Europea y la mayoría de países miembros apoyan un nuevo mecanismo, un préstamo gigantesco para financiar la reconstrucción de Ucrania, combinando como garantía los activos rusos congelados. No se trata solo de usar las ganancias generadas por estos activos, sino de comprometer directamente ese dinero para sostener a Ucrania entre 2026 y 2027. ¿Por qué? Porque Ucrania necesita más de 60.000 millones de dólares adicionales para enfrentar los próximos 2 años, según el Fondo Monetario Internacional. Y Estados Unidos, en un entorno político polarizado, ya no garantiza la misma capacidad de ayuda que antes. Europa, por lo tanto, tiene que buscar dinero, y los activos rusos congelados son la opción obvia. Pero hay un problema. Bélgica no quiere avanzar sola. Sí, Euroclear está en Bruselas, pero los belgas exigen garantías. Quieren que toda Europa, y no solo ellos, asuman colectivamente los riesgos legales y financieros de usar los fondos rusos. Imagínense lo que significaría que Rusia contrademande o que lance represalias económicas directas contra Bélgica. Bruselas no quiere ser el único responsable de este movimiento. Y tiene sentido. Si Europa va a dar este paso, tienen que hacerlo todos juntos. Mientras esta discusión avanza, Rusia enfrenta una realidad inquietante. La economía rusa, aunque todavía funcional, está entrando en una fase crítica. La guerra ha consumido recursos, trabajadores, inversiones y reservas. Y para empeorar el escenario, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones contra refinerías, depósitos de petróleo y centros logísticos dentro de territorio ruso. No ataques simbólicos, ataques que afectan directamente la capacidad de Rusia para producir combustible, mover tropas y generar ingresos. Muchos analistas coinciden en que la economía rusa está viviendo un deterioro acelerado, visible sobre todo en la inflación, la fuga de capital, el costo militar y la dependencia absoluta de China. Perder definitivamente los 185.000 millones congelados en Bélgica sería un golpe devastador, un golpe que Moscú ya no está seguro de poder absorber. Por eso la reacción del Kremlin es tan violenta. No se trata solo de honor financiero, se trata de supervivencia económica. Y por eso escuchamos palabras como represalias severas.
Es la típica estrategia de Moscú cuando se siente acorralado. Amenazar, elevar el tono, intimidar y esperar que Europa retroceda. Pero esta vez parece que Europa no quiere retroceder. Y eso lo cambia todo. Aquí viene una parte clave del análisis. Si Europa finalmente utiliza esos activos rusos, ¿qué puede hacer realmente Moscú? Opción 1. Contra sanciones económicas. Cerrar el mercado ruso a empresas europeas. Expropiar bienes de países de la Unión Europea dentro de Rusia. Opción 2. Medidas energéticas. Aunque Rusia ya no es el principal proveedor de gas europeo, todavía puede manipular ciertos flujos hacia Asia o influir en los mercados globales. Opción 3. Intensificar sus ataques en Ucrania. Una reacción militar indirecta, no contra Europa, sino contra infraestructura ucraniana como represalia política. Opción 4. Amenazas escalatorias, narrativas nucleares, advertencias militares y retórica agresiva. Lo hemos visto muchas veces. Detrás de todo esto hay algo más profundo. Putin sabe que el tiempo ya no juega a su favor. No importa cuánto intente ocultarlo. Rusia está perdiendo industria, población, aliados y estabilidad financiera. Ucrania, pese a todas las dificultades, ha logrado golpear infraestructura crítica en Rusia. Y ahora la posibilidad de que Occidente use los activos congelados significa que Ucrania seguirá recibiendo dinero, aunque Estados Unidos reduzca su aporte. En otras palabras, Putin ve que la guerra se prolonga, que cuesta cada vez más y que su posición se debilita. La amenaza que lanzó hoy es en buena parte un intento desesperado de evitar un golpe financiero del que su régimen podría no recuperarse. Lo que vendrá ahora es un pulso directo entre Moscú y Bruselas. Europa debe decidir si toma el riesgo legal de usar ese dinero, y Rusia debe decidir hasta dónde está dispuesto a escalar si eso ocurre. Sea cual sea el resultado, estamos ante uno de los momentos más delicados del conflicto desde 2022. No por un misil, no por un frente militar, sino por un movimiento financiero que podría cambiarlo todo. Señores, atentos. El Kremlin ya no controla todo como antes. La presión militar, económica y política está llegando a niveles críticos. Y cuando un régimen autoritario se siente acorralado, tiende a reaccionar de manera impredecible. Gracias por acompañarme en este análisis. Déjenme su opinión. ¿Debe Europa usar esos activos congelados para financiar a Ucrania? ¿O el riesgo de escalar el conflicto es demasiado alto? Los leo en los comentarios.